un guerrillero. Gustavo Petro pudo ser presidente porque hizo un proceso de paz con Virgilio Barco, y en ese proceso de paz se estaba discutiendo si podía haber indulto y amnistía para unos y para otros no. Pero entonces al otro no lo habían perdonado, no lo había perdonado pues un juez. ¿Cómo? A Pinilla no lo había perdonado pues un juez, entonces ¿por qué después lo salieron de la presidencia? Bueno, tú me estás preguntando por Rojas Pinilla, esa es una pregunta interesante. El tema con Rojas Pinilla fue que él no era guerrillero, él era un ex dictador que lo castigaron por quererse quedar más tiempo en el poder. El tema de Rojas Pinilla no fue por un proceso de desmovilización, sino que fue porque se le estaba saliendo de las manos a las oligarquías, porque él ya había hecho todo lo posible para quedarse en el poder hasta 1962, para completar 9 años de dictadura. Pero eso era lo que generó el movimiento del M-19 por la pérdida pues, de las elecciones. Sí, sino que cuando Rojas Pinilla pierde sus derechos políticos, él se vuelve un populista que funda un movimiento llamado la ANAPO. Y la ANAPO es un movimiento legal que tiene derecho a votar y tiene derecho a tener candidato a la presidencia para competir contra el Frente Nacional. Entonces, Rojas Pinilla iba ganando la presidencia y al otro día la perdió. Entonces el pueblo interpretó como que la oligarquía le robó al pueblo la presidencia, porque Rojas Pinilla logró convertirse en emblema del pueblo. Cuando había sido un dictador de la oligarquía y que frenó también la dictadura de Laureano Gómez Castro, Rojas Pinilla encarnó esa figura de un líder del pueblo. Y eso que él fue el que le prohibió al Partido Comunista votar en Colombia. O sea, Rojas Pinilla pasó de ser un líder de la derecha a ser un líder del populismo de izquierda. En el caso de Petro, Petro era un comandante que cumplía tareas intelectuales y obviamente por ser guerrillero tenía que llevar un arma, pero el fuerte de Petro no era la parte militar. O sea, a Petro no lo usaban para hacer tomas. Bueno, por ejemplo, el robo de la espada de Bolívar no le tocó, porque cuando eso, pues Petro tenía 13 años y obviamente no estaba en la guerrilla todavía. El tema del robo a las armas del gobierno de Turbay Ayala, Petro estaba recién ingresado y él dice que llegaron unas armas de esas a Zipaquirá, pero a él tampoco le tocó esa operación. La toma de la República Dominicana, tampoco participó en esa operación. A él lo tenían más para que participara en temas políticos y desde allí defendiera la agenda del M-19. Por eso Petro fue concejal. Era un trabajo más proselitista. Por eso es importante leer esta autobiografía para comprender cuál fue el papel de Petro en el M-19. Cuando él lo capturan, no le encuentran un delito grave, le encuentran porte ilegal de armas. Y luego, cuando se dan cuenta que es guerrillero,
él entra en el tema del delito político, que el delito político es indultable y amnistiable. ¿Cuáles son los 4 delitos políticos? Rebelión, sedición, asonada y seducción. Según el Código Penal colombiano hay 4 delitos políticos. Y esos 4 son amnistiables e indultables. ¿Qué significa eso? Que son delitos que se pueden olvidar o borrar y que se pueden perdonar. ¿Cuáles son los delitos que no se pueden perdonar? Los de lesa humanidad, que son, por ejemplo, tortura, violación, secuestro, genocidio. Hay miembros del M-19 que sí se les comprobó ese tipo de delitos. Entonces, con ellos era difícil negociar, porque una cosa es que te perdonen que te cogieron con un arma, o que te perdonen que te hayas alzado en armas. Eso es una cosa. Y otra es que te perdonen que violaste a una mujer, una niña, o que mataste en una masacre a 100 personas, que torturaste a otras, que secuestraste a otras. Profe, y entonces esos delitos son perdonables porque exiliaron a Gabo. Pues eso, ¿bajo qué legalidad se puede exiliar? No sabe. Es que lo exiliaron porque era una dictadura. Es que a Gabo no lo exiliaron por ser guerrillero. Pero pues por ser amigo de Fidel, comentaste. Entonces, Ah, sí, pero eso no, ser amigo de un presidente de otro país, así sea un dictador, no es un delito. O sea, yo, por ejemplo, podría ser amigo, por decirte algo, del dictador de Corea del Norte. entonces O yo podría ser amigo de Putin. entonces, ¿cuáles fueron como las razones legales por las cuales lo exiliaron? Lo amenazaron de muerte. Listo. O sea, no fue, es que el exilio no es algo legal. Ni siquiera el gobierno, o sea, supongamos que tú te opones al gobierno de Petro. Si el gobierno de Petro, o si algún seguidor de Petro te amenaza y te tienes que ir del país, eso es desplazamiento forzado, es exilio. Muy diferente es que a ti no te guste un gobierno y te vayas. Eso. Un exilio extraoficial. Sí, es que el exilio es básicamente cuando tu vida corre peligro por amenazas de muerte. Entonces a Gabo lo exiliaron por ser amigo de Fidel Castro y porque era izquierda. Y a muchos que eran civiles como Gabo también los exiliaron. Y en esta autobiografía Petro justifica por qué ingresó a esa guerrilla. O sea, él no solamente ingresó porque su vida corría peligro o porque defendía una posición por la que lo podían matar, sino que también porque él leyó un texto del M-19 y le gustó los referentes que tenía el M-19. Le gustó que tuviera como referente a Simón Bolívar, a Rafael Uribe Uribe, a Manuel Quintín Lame, a Jorge Eliezer Gaitán. Entonces él leyó esos comunicados del M-19 y dijo: yo quiero entrar acá, no solo porque me pueden proteger para que el gobierno de Turbay no me mate, sino también porque tiene una forma de pensar parecida a la mía. Por ejemplo, uno ve muchos uribistas diciendo que Petro cometió delitos de lesa humanidad, pero solamente porque perteneció a una guerrilla. Cualquier persona tiene una responsabilidad penal individual. Entonces, por eso mismo es que los presidentes también se blindan, porque cuando hablemos, por ejemplo, del uribismo, la GIS política, pagaron cárcel fueron los ministros de Uribe. Agroingreso robo seguro, pagó cárcel André Felipe Arias. Así como en GIS política pagaron Diego Palacio y Sabas Pretel. En las chuzadas del DAS y paramilitarismo en el DAS, pagó Noguera.
María Elpiral Hurtado. Entonces, un presidente tiene muchas opciones de impunidad, y no solamente en Colombia, en Chile. En el régimen de Pinochet hubo 3.000 muertos, con cadáver y todo, asesinados por el gobierno de Pinochet, y hubo 30.000 desaparecidos, casi todos los tiraron al mar. Y ustedes saben que encontrar un cuerpo en el mar es casi imposible. Entonces, 30.000 desaparecidos, y Pinochet no pagó un solo día de cárcel en Chile. Solo pagó cárcel en Londres porque el juez español Baltasar Garzón lo metió a la cárcel porque Pinochet cometió el error de ordenar la muerte de un ciudadano español. Si Pinochet no mata a ese ciudadano español, hubiera muerto totalmente impune, como está a punto de morir Uribe. Uribe está a punto de morir impune porque los presidentes tienen mucha forma de impunidad. Y los guerrilleros dependen del estatus, porque una cosa que intentó hacer Uribe fue quitarle a los guerrilleros el estatus de beligerancia, para que no se vieran ante la justicia como actores políticos armados, ilegales, sino para que se vieran ante la justicia como terroristas, con la premisa de que con los terroristas no se hace negociación, se les combate militarmente. Entonces, cuando Santos negoció con las FARC, cuando Virgilio Barco negoció con el M-19, cuando César Gaviria terminó de negociar con el EPL, con el M-19 y con la corriente de renovación socialista, que era una disidencia del ELN, les dio un valor de actor político armado ilegal. Eso se llama el estatus de beligerancia. Por ejemplo, cuando Petro propone el concepto de paz total para negociar con el Clan del Golfo, con las autodefensas conquistadoras de la Sierra Nevada, con el ELN y con las dos disidencias de las FARC, que son el Estado Mayor y la Segunda Marquetalia. Cuando Petro propone paz total para negociar con estos grupos, les está dando estatus de beligerancia. O sea, no está diciendo que son narcotraficantes o terroristas, está diciendo son grupos armados ilegales, pero que son actores políticos. Las autodefensas de la Sierra Nevada y el Clan del Golfo son paramilitares y son actores políticos. Y la guerrilla del ELN y el Estado Mayor y la Segunda Marquetalia son actores políticos guerrilleros. En cambio, Santos solamente le dio estatus de beligerancia a las FARC. Santos empezó a ver a las FARC como actores políticos armados, ilegales, y por eso se hizo esa negociación del que nació el Partido de los Comunes. Así como Virgilio Barco y al final César Gaviria le dieron también estatus político a la M-19, y la Carta Magna que nos rige, que es la de 1991, fue hecha por el Partido Liberal, el Partido Conservador y el M-19. Por eso, en ese documental que ustedes estaban viendo, cuando dicen que el M-19 es la guerrilla más influyente de la historia de Colombia, es verdad, comparto esa tesis, porque esta guerrilla no solamente montó presidente, porque Petro sigue defendiendo las mismas ideas. Petro dejó las armas hace 33 años, pero Petro sigue defendiendo las mismas ideas. Bueno, y de cierta manera Petro sigue defendiendo las ideas con armas, porque al fin y al cabo, en este momento Petro es el jefe de Estado. No solamente es el jefe de gobierno, sino el jefe de Estado. Petro es el jefe de la policía y de las fuerzas militares, o sea, es el jefe de sus antiguos enemigos. Y el Estado, en cabeza de un gobierno, también es una organización armada que trata de mantener un orden a través de las armas, sino que la historia dominante y los medios tradicionales nos han enseñado que los actores armados legales son los buenos y que los actores armados ilegales son los malos. Y una de las cuestiones que vale la pena pensar en este curso de historia es quién es el malo y quién es el bueno. El M-19
nunca cometió algo tan aberrante como falsos positivos, como el gobierno de Uribe. El M-19 mataba a sus enemigos. El M-19 mataba narcotraficantes, paramilitares, secuestraba oligarcas, que era lo más horrendo que hacía el M-19, secuestrar oligarcas, secuestrar politiqueros. Pero Bateman, ¿qué decía? Nosotros no secuestramos, nosotros retenemos. Y retenemos a los ladrones que le roban al pueblo y que se han robado miles de millones de pesos. O sea, nosotros estamos haciendo justicia social. Porque si ustedes dicen que lo secuestramos, pero eso no es un secuestro, es una retención. Secuestro es un delito común. Lo que nosotros hacemos es un delito político. Eso es lo que decía Bateman, que era uno de los mayores jefes del M-19 y que al fallecer lo reemplazó Carlos Pizarro Gómez. Entonces, cuando esto se lleva a la justicia internacional, cuando el que secuestra es un grupo legal, lo llaman retención y la oposición lo llama preso político. Retención de terroristas y los otros lo llaman preso político. Entonces, cada grupo adecúa una retórica para justificar sus acciones. Entonces, este Bateman tiene una entrevista que al principio del documental ponen un pedacito, que es una entrevista larga, pero que ahí ponen como un minuto. Entonces, en esa entrevista, Bateman le dice al periodista: nosotros le estamos robando a los que le roban al pueblo, a los que llevan casi 200 años matando de hambre al pueblo. O sea, nosotros somos justicieros, dice Bateman. Hay una entrevista que Carlos Castaño le da a Darío Arizmendi, en donde Carlos Castaño dice algo parecido, el líder de los paramilitares, que eso lo estudiaremos más adelante. Nosotros somos héroes de la patria, pero los militares y los politiqueros nos tratan de bandidos, cuando ellos también son bandidos. Y ellos se creen héroes de la patria, pero nosotros somos héroes de la patria porque nosotros estamos matando a las guerrillas que le han hecho daño al pueblo. Entonces mire que cada grupo armado se cree el bueno y cree que el otro o los otros son los malos. Entonces, volviendo al tema de Bateman, el periodista le preguntó: oiga, ¿y ustedes cómo se financian? Porque el periodista sabía que ellos no hacían parte del Partido Comunista Internacional, que no recibían apoyo ni de China, ni de Cuba, ni de la Unión Soviética. Y Bateman le respondió: nosotros tenemos unos fondos que se llaman impuesto al rico. Es que, pero eso es una forma de soborno, de chantaje, le dice el periodista. Dice: no, el gobierno también lo hace. Y la diferencia es que el gobierno mata al pueblo. Nosotros no matamos al pueblo, nosotros matamos a los que matan al pueblo, que son los militares, que son los narcotraficantes aliados con el gobierno. Entonces miren que eso es un tema complejo, porque nos han enseñado que es que los legales son los buenos. Y hay de todo. O sea, hay guerrilleros que sí mataron al pueblo, que hicieron masacres en donde mataron civiles. Por ejemplo, las FARC mataron 36 personas y dejaron 200 heridas en el Club El Nogal en el año 2003. Y Timochenko pidió perdón por eso. Y eso sí es un crimen de lesa humanidad. Porque por matar a unos paramilitares que se reunían con politiqueros, mataron 36 personas con el carro bomba del Club El Nogal. Pero la Operación Orión es algo también gravísimo, porque se juntaron militares, policías y paramilitares y mataron 88 personas en la Comuna 13 de Medellín, con la complicidad de la ministra de Defensa, Marta Lucía Ramírez, que luego estuvo en la vicepresidencia de Duque, y con la complicidad del presidente Álvaro Uribe Vélez. Claro, los medios masivos solamente hablaron y saturaron con el tema del Club El Nogal, porque los muertos eran ricos, porque los muertos eran de derecha, porque eran víctimas de la guerrilla de las FARC.
pero silenciaron con un intento de memoricidio lo que había sucedido meses atrás con la famosísima Operación Orión, en donde matan por parejo, los paramilitares matan 71 personas y las fuerzas del Estado, las fuerzas de militares y de policía matan 17 personas, que en su mayoría eran civiles. Entonces usted ve canal RCN y hacen un show por las víctimas del Club El Nogal, listo, válido, bacano, pero ese mismo show no lo hacen por las víctimas de la Operación Orión, ni por los falsos positivos. Entonces, las palabras de Bateman no eran tan absurdas, porque Bateman decía, ellos matan al pueblo, y muchas veces por eso el pueblo empieza a trabajar con nosotros, porque se cansan de que ellos los maten, y por eso se vienen a trabajar con la guerrilla. Nosotros no matamos al pueblo, nosotros solamente nos enfrentamos a la oligarquía, que es la que está matando al pueblo, y lo está matando de dos maneras, de hambre y con represión, como Turbay Ayala con el Estatuto de Seguridad. Y Turbay Ayala también se hizo famoso por el lema de hay que robar en sus justas proporciones, con lo cual justificaba la corrupción. O sea, él decía, en Colombia se roba mucho, pero hay que robar más poquito. En vez de decir que en Colombia no hay que robar, y ya de por sí el Estado es un robo, porque es una organización armada que se sostiene con impuestos de todo el mundo, con vacunas, sino que cuando las cobra el Estado a través del gobierno de turno lo llaman impuestos, pero los delincuentes del barrio y los grupos armados ilegales lo llaman vacunas. Por eso hay muchas cosas que lo ponen a pensar a uno. Y ya para redondear la respuesta a la pregunta de la compañera, que es muy interesante, ¿por qué Petro llega a la presidencia? Porque el pueblo colombiano está dividido. La mitad del pueblo colombiano fue víctima del gobierno y de los paramilitares. La otra mitad fue víctima de guerrillas. Y claramente Álvaro Uribe se montó al poder gracias a los votos de gente o que fue víctima de las guerrillas o que le tiene bronca a las guerrillas. Y todo hay que decirlo, también hay gente que votó por Uribe que tiene simpatía con los paramilitares. Algo análogo sucede con Petro. Por Petro votó gente que fue víctima de los paramilitares, que fue víctima del ejército de Uribe en los falsos positivos, que fue víctima de masacres de la policía, como en el paro del 2021, y que se cansó de 20 años de robos y de sangre del uribismo. Así como la gente que votó por Uribe en el 2002 se cansó del fracaso de Pastrana en el Caguán con las FARC, y se cansó de los malos gobiernos de Gaviria, Samper y Pastrana. Entonces, un presidente se monta, más que por tener buenas ideas o por tener buena retórica, un presidente se monta al poder porque aprovecha un descontento. ¿Por qué se montó Alberto Lleras, el primer presidente del Frente Nacional? Porque la gente se cansó de la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla. ¿Por qué se montó Gustavo Rojas Pinilla? Por la fuerza, y lo dejaron. Porque la gente se cansó de la dictadura de Laureano Gómez Castro. Porque se cayó el Frente Nacional. Porque la gente se cansó de las dictaduras de Alberto Lleras, de Guillermo León Valencia, de Carlos Lleras y de Misael Pastrana, que venía acompañada de un robo electoral. Porque López Miquelsen,
logra ser presidente a pesar de que por un acto de corrupción de él hizo renunciar a su padre López Pumarejo en el 1945, porque este país no tiene memoria histórica. Por eso un corrupto como López Miquelsen gana tranquilamente la presidencia con uno de los índices más altos de abstencionismo en 1974. Y López Miquelsen es el primer narcopresidente de Colombia. Recuerden lo que leímos en la primera parte del libro de Fabio Castillo de La ventanilla siniestra. López Miquelsen es el primer narcopresidente. Turbay Ayala es el segundo narcopresidente. Y así sucesivamente. A Samper lo monta el cartel de Cali. Uribe se monta después de haber hecho parte del cartel de Medellín. Entonces, si no son narcopresidentes, son delfines, o las dos cosas. Como el caso de Juan Manuel Santos, que es un delfín y a la vez es un narcopresidente también. Santos, la familia Santos, también ha tenido relaciones extrañas. Y por eso Colombia es un estado de excepción. Colombia sigue siendo lamentablemente una narcoeconomía y sigue siendo un patio trasero de Estados Unidos, a pesar de que Petro se ha revelado en ciertas cositas como no darles armamento para llevar a Ucrania,